Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más nos encontramos en la plataforma virtual de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima de Talara para desarrollar la sesión de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para el cuarto año de secundaria. En esta oportunidad, tenemos la posibilidad de estudiar un tema de suma importancia. De suma importancia en todos los tiempos porque debido a lo que sucedió en el siglo XIX, esas acciones que se desarrollaron de tendencia ideológica generaron muchos cambios que hasta la actualidad perduran y que se siguen trasladando en el tiempo. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar el estudio, el trabajo de la sesión denominada El movimiento obrero en el siglo XIX. Bienvenidos entonces a esta sesión de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para el cuarto año de secundaria. Ubiquémonos en el contexto de los movimientos obreros en el siglo XIX. Recuerden que este es nuestro tercer tema en este trabajo que estamos desarrollando. Ya anteriormente hemos hablado acerca de lo que eran otro tipo de situaciones, pero que están íntimamente relacionadas. Iniciamos lo que era un periodo de nacionalismo muy expreso en lo que correspondía a los países europeos. Esos países como Italia y Alemania generaron un nacionalismo que lo llevó a las unificaciones que hemos visto. A la par también se desarrollan a nivel también cultural lo que corresponde al romanticismo. Pero en el ámbito de lo que viene a ser el aspecto social, se trabajaron mucho algunas revoluciones que generaron cambios totalmente, llamémoslo así, importantes. Recordemos y ubiquémonos en el contexto. En primer lugar, esta época, el siglo XIX, corresponde a cambios trascendentales como la revolución industrial, así como la revolución liberal. Cuando hablamos acerca de la revolución industrial, es decir, se generaron nuevas condiciones de vida y de trabajo. Y en la revolución liberal, generó la exclusión política de la clase obrera. Esto trajo consigo que los obreros se encontrasen en una difícil situación. A eso le llamamos problema obrero. Ese problema de los obreros generó un movimiento obrero, que venía a ser un conjunto de acciones para poder superar los problemas que tenían. En la primera mitad del siglo XIX aparecen movimientos como el cartismo o el socialismo utópico. Y también en la segunda mitad del siglo XIX surgen nuevas ideologías como el marxismo, anarquismo y el internacionalismo. Todo esto genera que se organicen o se formen, por ejemplo, la primera internacional, la segunda internacional y la tercera internacional. ¿Y a qué le llamamos internacionales? Eran unos encuentros o jornadas o reuniones en donde los trabajadores, los obreros de aquel entonces, se reunían para poder debatir acerca de la situación por la cual vivían. Estas se dieron en 1864, en 1889 y en 1919, llegándose hasta la última internacional socialista de 1923. A la par, se desarrolla en todo el mundo también, en el periodo de 1880 aproximadamente, el movimiento feminista que va a darse a conocer en todo el mundo. Pero hablemos del movimiento obrero específicamente. Los obreros, luego de la revolución industrial, tomaron conciencia de sus duras condiciones laborales y políticas. Recuerden que fueron desplazados en muchos casos por las máquinas. Esto los obligó a que intentaran mejorar su situación mediante acciones colectivas, a las que, por ejemplo, se le llamó ludismo, en algunos casos, a la formación de sindicatos y a la ejecución de huelgas. Los inicios del movimiento obrero se dan a través de una acción llamada ludismo. ¿En qué consistía esto? En que algunos trabajadores protestaron, pero lo hicieron destruyendo máquinas, pues las consideraban las culpables de la situación. Entonces, cuando nosotros escuchemos acerca del ludismo, se trata de la destrucción de las máquinas que eran utilizadas durante esa época. La formación de sindicatos fue en la primera época en la que los obreros tenían prohibido formar asociaciones para defender sus intereses. Pero en el año 1824 el derecho a asociación se fue reconocido en Gran Bretaña y esto fue lo que originó que en muchos países europeos también a lo largo de ese siglo también lograran formarse sindicatos. Cuando hablamos de los inicios del movimiento obrero, hablamos que una de sus acciones fueron las huelgas.
¿Qué era una huelga? Era un principal instrumento de la presión para los trabajadores hacia las empresas y empresarios específicamente. ¿Qué se pedía a través de las huelgas? Se pedía la mejora de las condiciones de trabajo, la reducción de la jornada laboral, la supresión del trabajo infantil, el aumento del salario, la mejora de las condiciones sanitarias en las fábricas, la creación de seguros para los momentos en que se tenían sus trabajos, enfermedad y vejez. Y además el sufragio universal, la votación, el sufragio de todas las personas de manera indiscriminada. Los movimientos obreros, pues en todo caso, generaron toda una serie de cambios. Entonces, recordemos lo que hemos mencionado hace un momento. Hablamos de los sindicatos, la formación de los sindicatos y las acciones que a través de los sindicatos se generaban. Esto, ya que la primera acción, que fue el ludismo, fracasó. Entonces, ya más organizados los trabajadores, pues generaron toda una serie de cambios, como le hemos manifestado, que van a dar su fruto más adelante. Cuando se inician los movimientos obreros, los patronos y los gobiernos intentaron desarticular esos movimientos. ¿Qué hicieron para acabar con los movimientos obreros? Los sancionaron, despidieron trabajadores, hicieron que intervenga la policía y el ejército para reprimirlos, tuvieron que destruir lo que eran las huelgas en todo caso, acabar con las manifestaciones, era lo que buscaban, la forma en la que actuaban los patronos y los de aquel entonces. Pero en medio de toda esa lucha, de ese enfrentamiento, confrontación, los obreros comenzaron a generar una serie de ideologías. Esas surgieron inclusive algunas antes de las revoluciones en el año 48. El movimiento obrero se fundó principalmente a través de dos ideologías que se hicieron muy conocidas en el mundo. Una de ellas, el marxismo, y la otra, el anarquismo. Hablemos acerca de ellas entonces. Cuando escuchamos el término marxismo, inmediatamente se nos viene a la mente Carlos Marx. Karl Heinrich Marx, en español, a su vez traducido como Carlos Enrique Marx, que nació en Trèveris el 5 de mayo de 1818 y falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista de Alemania, pero era de origen judío. Junto a un personaje conocido como Friedrich Engels, es considerado el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Él es Carlos Marx. La ideología llamada marxismo produce o genera o pretende la lucha de clases. ¿A qué le llamaron clases a través del marxismo? Las clases son grupos sociales que ocupan un lugar determinado en el proceso material de la producción. En el principio de la historia existió una comunidad primitiva sin clases, si no habían clases sociales. Con la propiedad privada surgen las clases sociales. La historia es una lucha entre opresores y oprimidos, decía Carlos Marx. Eso quiere decir, existen amos y esclavos, señores feudales y siervos. Entonces, no era una tarea reciente, era un hecho que venía desde hace muchos años atrás. Entonces, las sociedades industriales pues generaron que surja una nueva clase social, la llamada burguesía. La burguesía era la clase social en la cual se encontraban los propietarios de las fábricas, pero también se encontraban los obreros. Entonces, cuando hablamos de burguesía, no hablamos solamente de la clase proletaria, sino también de la clase propietaria de empresas. Marx estableció o mencionó que una de las formas para poderse liberar de todas esas ataduras de las clases sociales poderosas era que se produzca una dictadura del proletariado. ¿A quién se llamó proletario? A la clase trabajadora. Pues cuando hablamos de dictadura del proletario hablamos de un gobierno de la clase trabajadora. Marx pensaba que los trabajadores debían llevar a cabo una revolución para destruir el capitalismo y dar poder a los trabajadores. Cuando se menciona capitalismo, recuerden ustedes que surge a partir de la Revolución Industrial y que en esa época los capitalistas tenían el dominio de todo el poder del trabajo y por eso es que explotaban a los trabajadores, proletarios u obreros. El proletariado debería conquistar el Estado, decía Carlos Marx, e imponer una dictadura transitoria para desmontar la estructura del capitalismo. Una vez conseguido eso, el Estado debería reducir paulatinamente su papel, hasta que se quede simplemente el proletario como dueño de todo.
Marx defendió la intervención de las organizaciones y de los partidos obreros en la lucha política y dio origen a los llamados partidos socialistas a partir del año 1876. El marxismo buscaba una sociedad sin clases. Esa es la última fase del proceso de transformación de la sociedad. Se establecería una sociedad comunista, sin clases sociales, sin propiedad privada y con un Estado en el cual iba a tender a desaparecer. Imaginémonos pues a todos los trabajadores siendo los dueños del Estado, siendo los gobernantes del Estado, siendo aquellos que impongan sus normas o reglas, pues esa era la ideología o pensamiento del marxismo liderado por Karl Marx. ¿A qué le llamamos internacionales obreras? Las internacionales obreras, como lo mencionamos hace un instante, fueron todas las organizaciones obreras del mundo que intentaron unir sus luchas. Para ello crearon la primera Asociación Internacional de Trabajadores, que fue creada en 1864, pero que desapareció en 1872. Esto debido a los desacuerdos que hubieron entre socialistas y anarquistas. En 1889, algunos dirigentes socialistas crearon la Internacional Socialista, o también llamada Segunda Internacional, para coordinar programas y acciones de las organizaciones obreras de ideología marxista. La Segunda Internacional creó algunos de los símbolos de la identidad del movimiento obrero. Por ejemplo, a partir de las luchas sociales y reclamos y las huelgas y la formación de sindicatos, y recuerden también el sufrimiento o martirio, o en este caso asesinato de muchos trabajadores, se originó pues la fiesta del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Y de la misma manera surge pues algo muy conocido en la identidad del movimiento obrero, el himno de la Internacional Obrera Socialista. ¿Qué logros consiguieron los movimientos obreros de aquel entonces? Los gobiernos fueron elaborando leyes laborales para acabar con el abuso de los empresarios, algo que buscaron desde el comienzo con la formación de sindicatos. Por ejemplo, consiguieron que se prohíba el trabajo infantil, que se dieran los primeros permisos de maternidad para las madres que trabajaban, la obligación del empresario de pagar seguros de accidentes, algo que no se había sucedido hasta entonces, y la reducción de la jornada laboral a 8 horas, tal y como se mantiene hasta la actualidad. Recuerden que esas luchas obreras pues generaron una serie de enfrentamientos y en este caso pues situaciones que generaron el alboroto social. Recuerden también que murieron muchas personas en búsqueda de los objetivos o ideales de la masa laboral, de los movimientos obreros. Muy bien, estimados estudiantes, un tema bastante sencillo, corto y que a ustedes les debe interesar debido a que les va a permitir, como insumo, poder resolver toda una actividad que se encuentra también en la ficha de trabajo. A continuación, te vamos a presentar 4 mapas semánticos que te ayudarán en tu reto o actividad propuesta. Observemos y leamos con atención. Uno de los principales mapas temáticos o semánticos que observamos tiene que ver con la sociedad de clases. ¿Cómo surge la sociedad de clases? Pues surgen debido a los cambios sociales en el siglo XIX, como el movimiento obrero, y que se fundamenta pues en la igualdad jurídica y la libertad ante la ley, frente a los privilegios que hubieron en el antiguo régimen. Esa sociedad de clases pues forma una antigua aristocracia, una burguesía, un campesinado y un proletariado. Cada uno de ellos pues en la cual se establecen sus características más importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la antigua aristocracia, decimos que la aristocracia, que era el gobierno o clase social alta, pues perdió sus privilegios, aunque conservaba su poder económico, manteniendo su prestigio social, pero también pues cambia en la influencia en el ejército, la administración, la política, etc. Cuando surge la burguesía, pues esto y a partir de la Edad Media que comenzó a iniciarse este movimiento, pues lo que eran los movimientos comerciantes de artesanos que vivían en las ciudades, pues comenzó a cambiar y conformó lo que se llamó burguesía. Como le hemos dicho también hace otros instantes, la burguesía era la propietaria en muchos casos de las mismas empresas, ¿no? Tenían poder económico, tenían poder político, tenían poder social, era heterogénea, es decir, estaba integrada por banqueros, también por profesionales, pero también habían, en este caso, funcionarios de menor calaña. Cuando hablamos del campesinado, hablamos de que los campesinos mantuvieron la importancia que tenían debido a que la actividad agrícola es la que sostiene la producción en un país y sostiene también el desarrollo de la nación. Pues hablemos que la importancia del campesinado tuvo que ver con lo que era la desvinculación con los lazos
que habían en la Edad Media, ¿no? Pero todavía mantuvieron pues la población mayoritaria. Eran conservadores, mantenían sus tradiciones, sus costumbres, pero también se convierten en asalariados, es decir, gente que tenía que percibir un salario y muchos de ellos tuvieron que dejar el campo y emigrar a las ciudades. En cuanto al proletariado, pues habla acerca de que eran los trabajadores, como dijimos, ellos se caracterizaban por ser urbanos, por depender de un salario, habían diferentes obreros industriales, servicios, hablan diferencias por edad, sexo, inclusive hasta por la misma religión o procedencia. Y de ahí surge la explotación. Pues estas ideologías que hubieron en este momento en la cual se forma la sociedad de clases, constituyen diferentes reflexiones que hicieron cambiar toda la situación que se veía entonces. El segundo mapa semántico es el de las ideologías del movimiento obrero. En este mapa semántico encontramos lo que hemos estado manifestando. Recuerden que esta es una especie de resumen o de material informativo o fuente histórica que les va a servir también para desarrollar, repito una vez más, su actividad que deben presentar en estos días. En la ideología del movimiento obrero pues está el socialismo utópico, el socialismo científico, el anarquismo y la doctrina social de la Iglesia. Pues cuando hablamos del socialismo utópico, estamos hablando nosotros de que lo utópico significaba algo bueno, pero irrealizable, algo ideal. Surge con Tomás Moro, ¿no? Quien escribe justamente una obra con ese título, Utopía, ¿no? Utopía, de Tomás Moro. Surgen pues influencias como la de Rousseau, del hombre bueno, el hombre malo, el hombre de una tabla rasa que se dañaba con el tiempo. El socialismo utópico busca una sociedad ideal, pero también busca conseguir de manera voluntaria y pacífica que esto cambie. Eso quiere decir que reprueba una sociedad capitalista, pero que propone con la ayuda de las personas, con la solidaridad de las personas, con la filantropía o el ser generoso de las personas y la fraternidad, que se cambie la sociedad en que se vive. Algunos socialistas utópicos fueron Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Blanqui, los Blanc, ¿no? Cuando hablemos nosotros del socialismo científico, hablemos de Carlos Marx, ¿no? Estamos hablando acerca de algo interesante, muy interesante. Hablamos de que los ideales o ideas de Carlos Marx estuvieron resumidas en lo siguiente: en el materialismo histórico, en la acumulación de capital, en la llamada plusvalía, en la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la sociedad comunista y el revisionismo. Cuando hablamos nosotros acerca del materialismo histórico, fue la propuesta de Carlos Marx. Decía que la economía es la que determina la historia, no la voluntad de los hombres. Y eso origina que las relaciones de producción, pues estas relaciones entre los productores y consumidores, sean muy tensas. A su vez, esta decía que influía en las fuerzas productivas de manera dialéctica, o sea, a través de lo que venía a ser el diálogo, la conversación, para que se pudieran conseguir lo que eran los objetivos que se proponían. Cuando hablaba acerca de la acumulación de capital, Carlos Marx decía que el capitalismo, el capitalista, era el que acumulaba ganancias a costa de explotar a los trabajadores. No se equivocaba con eso. Y que la competencia, pues entre capitalistas, eliminaba a los más débiles. Y que el capital se concentra cada vez en menos manos. ¿Tiene razón Carlos Marx en la actualidad? Claro que sí. Los pobres se vuelven más pobres y los ricos cada vez más ricos. Por lo tanto, en cuanto a lo que era la acumulación de capital por parte de Carlos Marx, tenía mucha razón. Nosotros podemos también establecer lo que corresponde al pensamiento de Marx en el sentido de lo que era la lucha de clases. ¿Qué pretendía Carlos Marx en cuanto a la lucha de clases? Pues Marx decía que las relaciones de producción determinaban el antagonismo social, la división de trabajo, y que esto, pues, generado por el capitalismo, era que donde se encontraban dos clases, los burgueses y los proletarios. En otras palabras, los dueños de las empresas y los trabajadores. Y en cuanto a la dictadura del proletariado, ¿qué decía Carlos Marx? Pues él buscaba implantar tras la revolución la toma del poder por los trabajadores, creando un estado obrero, donde todo se colectivizara y donde se acabara con la propiedad privada. ¿Y la sociedad comunista que pretendía cuál era? Pues una sociedad sin clases sociales, en la que el Estado desaparecía, si no hubiera sociedad privada, que sea una sociedad solidaria, sin explotación, en otras palabras, un paraíso en la tierra. Y finalmente, cuando hablaba acerca del revisionismo, Carlos Marx nos decía, ¿qué significaba revisionismo? Era la revisión, la actualización de las teorías
Fue criticado por algunos marxistas ya ortodoxos y que fueron partidarios del reformismo frente a la revolución. Esto pues es lo que está vigente en la actualidad en los partidos denominados socialdemócratas. Cuando hablamos acerca del anarquismo, ¿qué es la anarquía? Es la lucha por el poder. Es un estado en donde el poder es buscado intensamente por un conjunto de personas y en donde estos al final se enfrentaban, pero que rechazaban también a las autoridades vigentes. La teoría del anarquismo dice: rechaza todo tipo de autoridad, busca la destrucción del Estado a través de una huelga general, donde todos reclamen y donde no haya nadie que gobierne. Propone la creación del comunismo, de comunidades autogestionarias que puedan ellos desarrollarse por sí mismos o mantenerse por sí mismos. Y pretende la abolición de la propiedad privada. Eso quiere decir la colectivización. ¿Qué pensadores son los más sobresalientes en cuanto al anarquismo? Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de Bakunin, Bakunin decía pues que era el contrario el pensamiento de Carlos Marx. Él decía que buscaba la colectivización, la federación de comunas y rechazaba el juego del parlamento, pero se oponía o le hizo una revisión justamente a lo que era el pensamiento de Carlos Marx. Proudhon era una federación de comunas y Kropotkin abogaba por el mutualismo y la solidaridad. Y sobre la última ideología que surge en esta etapa del movimiento obrero, hablamos de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Era muy antiliberal y antisocialista. Fue defendida por el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum. Recuerden eso, es muy importante. Aparece justamente como parte interesante de nuestro trabajo del día de hoy. Esta encíclica establecía pues que donde se debería pedir justicia, caridad y asociacionismo para también conseguir la asistencia social, y ponderaba la propiedad privada al servicio del bien común, y se enfrentaba a la lucha de clases, proponiendo la colaboración entre patronos y obreros. Era la doctrina social en la Iglesia. De otra manera, pues tenemos un tercer mapa semántico. Esto relaciona al movimiento obrero. Cuando hablamos de movimiento obrero, hacemos una recapitulación de lo que hemos ya mencionado durante la sesión del día de hoy. Hablamos del ludismo, del cartismo, de la revolución de 1848, del sufragismo y del feminismo a su vez. Cuando hablamos del ludismo, dijimos que pues el origen legendario, y por eso se le llamó ludismo, fue porque fue propuesta por Ned Ludd y se desarrolla entre 1800 y 1830. ¿Qué buscaba? Buscaba o proponía hacer desorden, enfrentamientos, destrucción de las maquinarias de las empresas. Cuando hablamos del cartismo, recibe ese nombre debido a la aparición o surgimiento de una llamada Carta del Pueblo en 1838, en donde se buscaba cambios políticos con la participación de los obreros en el Parlamento, a partir del sufragio universal. Ese movimiento dura hasta 1848, cuando empieza una nueva revolución, y fue duramente reprimido por el gobierno. Los obreros abandonan esa lucha por lo que se llamó a partir de ese entonces acciones sindicales, la aparición de los sindicatos. Cuando surge la revolución de 1848, esta revolución tiene un tono o una vertiente vertical, ¿no? Muy, en este caso, ligada a lo social, que buscaba reivindicaciones, ¿no? Como el sufragio universal, la asistencia social, derecho al trabajo libre, la libre sindicalización también. Tuvo importancia en Francia principalmente, pero también resultó como un fracaso debido a que Luis Napoleón, ¿no?, sobrino de Napoleón Bonaparte, dio un autogolpe. Y finalmente, el sufragismo y el feminismo forman parte de las últimas acciones del movimiento obrero. Estos dos hechos, o estas dos acciones, tuvieron que ver con la industrialización y el liberalismo. No mejoraron la situación femenina, pero sí buscaron que la mujer se incorpore al trabajo en las fábricas y en las minas, y esto a su vez también surge como un hecho que genera el movimiento sufragista, donde se consigue el voto para las mujeres. Por ejemplo, en este caso, el mayor punto de inflexión fue la Primera Guerra Mundial, y en 1920 las inglesas consiguen su derecho al voto. En España fue en 1931 y en nuestro país hacia 1950 recientemente. Muy bien, nosotros tenemos que hacer un repaso también por lo que hemos mencionado anteriormente.
cuando estudiamos lo que eran los sindicatos y las cooperativas, los partidos obreros que surgieron y que hasta el momento se mantienen vigentes, y las internacionales de las que hicimos mención. La primera internacional, la segunda internacional y la tercera internacional, donde ya pues, ¿no?, estaban establecidos ya propiamente los sectores comunistas y socialistas basados en la Unión Soviética, en lo que viene a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tuvo justamente al Partido Socialista como líder en ese país. De esa manera, pues nosotros hemos hecho un recorrido por 4 mapas semánticos, en donde también nuevamente hemos abordado el tema de los movimientos obreros en el siglo XIX. Muy bien, estimados estudiantes, de esta manera vamos a dejarles el reto que van a cumplir. ¿Qué es lo que van a hacer? Tomando como referencia la información que hemos mencionado, que hemos dado a conocer a través del vídeo, y también las otras fuentes de la historia a las cuales ustedes pueden recurrir. Recuerden que las fuentes de la historia son escritas, orales, materiales y audiovisuales. De esa manera, apoyados en distintas fuentes, ustedes van a elaborar una línea de tiempo sobre el movimiento obrero y van a responder a una ficha que se encuentra en el portal de nuestra institución a través de la página del portal o plataforma virtual, y van a responder a una actividad y la que van a ser enviada a través también de la misma. Muchas gracias, chicos, cuídense, que la sesión del día de hoy haya sido productiva y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente.